Hola a todos y bienvenidos una vez más a TRC. Hoy con el gameplay de Fórmula 1 2014 con Williams en Monza. Y hoy vamos a hablar de los cambios de normativa y de estética de la Fórmula 1 en 2015 con respecto a 2014. Esto nos lo pidió un suscriptor en el primer vídeo y vamos a intentar aclarar las diferentes dudas que pueda haber. Para empezar, en la estética se suprime el morro de oso hormiguero, ese morro que parecía como si fuera un pepino que salía del coche. Y esto se decidió después de ver lo feo que quedaban los coches con ese cipote allí delante. Y se decidió reducir la distancia del morro para evitar esto. Ahora las otras alternativas son o un dedo, como podemos ver en el Williams de este año, o nada, o simplemente como los morros de Mercedes o de Ferrari del año pasado. Además, se intenta recuperar las chispas que soltaban los coches en la época de los turbos, la anterior época de los turbos. Se implementa una plancha de titanio en el morro, perdón, en el fondo plano del coche para hacer que se suelten estas chispas. Y esas son las dos medidas más importantes de la estética, o las más significativas que puede haber en la estética de los coches. Después, los cambios técnicos son muy variados. Tenemos el cambio de reglamento del peso del coche, que aumenta en 1 kilo, de 701 kilogramos a 702. Esto favorece a los pilotos que el año pasado tuvieron que perder gran parte de su peso porque si no, no podían competir. Y también que había pilotos que eran tan grandes, no recuerdo si era Hülkenberg, sí, Hülkenberg, por ejemplo, no cabía en el coche y tuvieron que limar la parte de dentro del coche para que poder entrar dentro. Además, se elimina el freak, es decir, la suspensión que estabilizaba la altura del coche en las curvas y en la frenada, mejoraba la estabilización del monoplaza y el agarre y por tanto el desgaste de los neumáticos. Esto se suprimió ya a mediados de la temporada pasada, pero no estaba especificado en la normativa. Ahora ya sí se encuentra la normativa. Además, se prohíben los cambios de las marchas. Solo se permite una relación de cambios por temporada, es decir, se va a estar todas las carreras con la misma relación de cambios que se puso al principio. El año pasado eran 2. Por ejemplo, vimos equipos como Mercedes que la empezó a utilizar para Monza y esos circuitos, y esto hacía que variara el límite de la velocidad punta del coche. Después, en cuanto a la normativa de sanciones y demás, después del accidente de Jules Bianchi, nos encontramos con la aparición del coche de seguridad virtual, que es como un coche de seguridad fantasma que no existe y al que se tienen que acoger todos los coches que hay en pista. Por ejemplo, si ocurre un accidente que no es lo suficientemente grave para que aparezca el coche de seguridad, pero sí se pone en peligro la vida de los comisarios o de los mismos pilotos, se activa un mensaje en las pantallas VSC, es decir, Virtual Safety Car, por el que todos los coches deben de pulsar un botón que les hará reducir la velocidad y rodarán bastante más lento para evitar cualquier peligro. Además, cuando un coche deba salir desde el pit lane y no desde la parrilla de salida debido a una sanción o algún problema mecánico, se le permite dar una vuelta de reconocimiento igual que los demás para poder calentar bien los neumáticos. Porque antes, además de salir desde el pit lane, se reducía tus posibilidades de remontar, ya que no calentabas bien los neumáticos y en la salida pues perdías bastante tiempo. Después, si hay bandera roja, se verá salir desde el pit lane, es decir, ya no se hace una resalida, sino todos los coches deberán ir al pit lane y colocarse en el orden en el que estaban sin haber pasado por su box, es decir, nunca pueden parar en el box, y desde ese lugar saldrán y volverán y se relanzará la carrera. También, después de la polémica que hubo con los puntos dobles en la última carrera del año pasado en Abu Dhabi, se ha suprimido esta idea porque no parecía justo que la regularidad
no fuera lo más premiado, ya que si un piloto ha sido regular durante toda la carrera, perdón, durante toda la temporada, debería de ganar el mundial, debería tener derecho a ganar ese mundial, no una persona que a lo mejor, un piloto que a lo mejor no ha hecho todos los esfuerzos que ha podido hacer durante la temporada y en la última carrera hace un carrerón y se lleva 50 puntos y gana el mundial. Entonces esto estropea lo que es la intriga de quién ganará el mundial al final, pero lo veo una decisión lo más deportiva posible, porque si te mereces ganar, te lo mereces desde el principio, no te lo mereces al final. También por otra decisión polémica que hubo con el safety car, que se decidió que después de cada safety car se haría una resalida de la carrera, es decir, se saldría otra vez desde la parrilla. Después de ver el Gran Premio de Hungría del año pasado, Bernie Ecclestone decidió que no sería buena idea hacerlo, porque en Hungría lo que ocurrió es que Rosberg tenía muy claro que iba a ganar la carrera, todo el mundo pensaba que iba a ganar la carrera, y después de un safety car esto no ocurrió, porque hubo gran cambio de posiciones y al final, si no recuerdo mal, ganó Ricciardo. Entonces le da bastante más emoción a las carreras. Después, en la parte de diseño de los coches, se ha reducido las horas de uso del túnel del viento, que pasan de 80 a 65 horas semanales. Y también solo se puede usar un túnel del viento por escudería. Es decir, Ferrari ahora, por ejemplo, no podría usar su propio túnel del viento y el de Toyota, el de Colonia. Solo podría usar uno de los dos, por lo que solo debería inscribir un túnel del viento. Aparte de todo esto, se reduce el uso de las unidades de potencia a 4, mientras que el año pasado fueron 5. Y esto hace que se le dé una mayor importancia a la fiabilidad, porque el año pasado ya vimos coches que tuvieron problemas de fiabilidad y al final de la temporada tuvieron bastantes problemas para acabar usando solo 5 unidades de potencia. Entonces ahora lo vuelven más complicado todavía, ya que deberán conservar el motor y tener más cuidado para no pasar de esas 4, porque si pasan de esas 4 recibirán sanciones. Esto puede perjudicar bastante, por ejemplo, a McLaren, que está teniendo problemas ahora mismo con su motor Honda, porque es nuevo de este año, y tampoco ayuda bastante a los demás equipos como Renault, que también sigue teniendo bastantes problemas con su unidad de potencia. Pero bueno, esto hace también que se le dé algo más de emoción a las carreras, que han perdido bastante expectación durante los últimos años, y sobre todo el año pasado, con la pérdida de emoción y de intriga por saber quién puede ganar una carrera y demás. Y bueno, a ver si consiguen arreglar todos esos problemas. Y bueno, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, comentad, darle a like y sub, y nos vemos en el próximo. Hasta otra.